Pero, cuando Miguel el Arcángel, discutiendo con el diablo, estaba discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a emitir un juicio contra él por difamación, sino que dijo, eso, que el Señor te reprenda. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo muerto de Moisés? Ese va a ser el tema principal de hoy. Y la razón por la que este tema es interesante es porque la Biblia no menciona mucho al respecto en absoluto. De hecho, solo lo menciona en el libro de Judas, que parece ser un libro muy misterioso en la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. El libro de Judas es interesante, porque es uno de los libros más cortos de la Biblia y solo contiene 461 palabras. También es interesante porque el libro de Judas aborda temas muy controvertidos, como las profecías de Enoch, otras perspectivas de Sodoma y Gomorra, y por supuesto el tema que estamos discutiendo hoy, Satanás y el cuerpo muerto de Moisés. Entonces, si no has leído el libro de Judas, necesitas revisarlo. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo muerto de Moisés? Bueno, tengo 3 teorías. Teoría número 1. Satanás resistió el ascenso de Moisés a la vida eterna debido al pecado de Moisés. En otras palabras, pensó que al poseer el cuerpo muerto de Moisés, podría evitar que resucitase. Tienes que tener en cuenta que esto es durante los días del Antiguo Testamento. Jesús aún no había venido. La razón por la que todo este tema es interesante es porque, al parecer, Dios mismo es quien enterró a Moisés, por lo que parece que no fue enterrado por hombres. La Biblia dice así que Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab frente a Beth Peor. Pero nadie sabe el lugar de su entierro tampoco. Este día. Y también podemos confirmar que Satanás es el acusador supremo. El libro de Apocalipsis nos lo dice. Y escuché una voz fuerte en el cielo que decía, ahora la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo han llegado, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, quien los acusa día y noche ante Dios. Ahora, algunos argumentarían que este fue un evento pasado y algunos argumentarían que es un evento futuro. Sin embargo, Satanás en algún momento o todavía acusa a la humanidad por sus pecados. Quiere que Dios nos destruya, pero en cambio Dios proporciona amor y misericordia. Así que pasemos a la teoría número 2. Teoría número 2. Al tener el cuerpo muerto de Moisés, Satanás podría haberlo utilizado como una forma de adoración de ídolos, fomentando la desobediencia del pueblo de Dios, Israel. Romanos 1:25 nos dice, en lugar del Creador que es bendecido para siempre. Amén. Las personas tienen una tendencia a adorar las cosas creadas en lugar del Creador mismo, y conocemos la historia antigua de Israel y cómo siempre han luchado con la adoración de ídolos. De hecho, los antiguos israelitas terminaron adorando una serpiente de bronce, que según algunos teólogos no se creó para ser adorado, sino para ser un símbolo de crucificar tus miedos. Sin embargo, Reyes dice, eliminó los lugares altos, rompió los pilares y cortó el Asherah. Por cierto, hice un video sobre Asherah hace un par de semanas. Véalo. Y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días el pueblo de Israel le había hecho ofrendas. Entonces estaban haciendo ofrendas a esta serpiente de bronce. Y nota al margen, ¿sabías que Jesús se compara con la serpiente de bronce en el libro de Juan? El libro de Juan dice, si te he contado cosas terrenales y no crees, ¿cómo puedes creer si te cuento cosas celestiales? Nadie ha ascendido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, que quien quiera que crea en él pueda tener vida eterna. Pero de nuevo, quizás Satanás iba a crear una forma de idolatría usando el cuerpo muerto de Moisés. Entonces, pasemos a la teoría final y, en mi opinión, la más interesante. Usé la palabra interesante mucho, acabo de darme cuenta de eso. Pero teoría número 3. Dios utilizará el cuerpo muerto de Moisés durante los tiempos finales, específicamente durante el tiempo de los 2 testigos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla de un momento en el que 2 testigos tendrán poderes sobrenaturales sobre la gente de la tierra. Mira esto. Daré poder a mis 2 testigos y ellos profetizarán 1260 días vestidos de saco. Estos son odores y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, el fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe ser asesinado de esta manera.
Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. Y Jason tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para golpear la tierra con todas las plagas tantas veces como deseen. Allí. Cuando terminaron su testimonio, ven a ellos y mátalos. Y sus cuerpos muertos yacerán en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Entonces aquellos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos muertos 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en tumbas. Y aquellos que habitan en la tierra se regocijarán sobre ellos, se divertirán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas atormentaron a esos, quienes habitan en la tierra. Ahora, después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En la misma hora hubo un gran terremoto, y cayó 1/10 parte de la ciudad. En el terremoto murieron 7,000 personas, asesinados, y el resto tenía miedo y dio gloria al Dios del cielo. El segundo ay de los 3 ya ha pasado. Mira, el tercer ay viene rápido. Ahora, ¿quiénes son estas 2 personas? ¿Es un simbolismo de 2 libros? Algunas personas dicen que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos dicen que son los profetas y Jesús, pero realmente no lo sabemos. Pero la mayoría de los teólogos estarían de acuerdo en que Elías es uno de ellos. La segunda persona, sin embargo, es mucho más debatida. Muchas personas piensan que la segunda persona es Enoc, mientras que muchos otros piensan que es Moisés. Cada una de las suposiciones tiene una cantidad decente de evidencia bíblica para respaldarla. Por ejemplo, la razón por la que Enoc y Elías son tan populares es porque estos 2 parecen ser los únicos 2 hombres que nunca han muerto oficialmente. Y sabemos que la Biblia dice, porque el salario del pecado es la muerte. Y se ha establecido una vez que un hombre muera y luego enfrente el juicio. ¿Qué tipo de poderes poseen y ejecutan estos 2 testigos? Tenían el poder de cerrar los cielos, convertir las aguas en sangre y ejecutar plagas en la tierra. Es interesante que Moisés se correlacione con esto, considerando que es famoso por las 10 plagas de Egipto, las cuales concluyó, convirtiendo las aguas en sangre y el cierre de los cielos. Entonces Moisés podría ser efectivamente la segunda persona de los 2 testigos. Además, ¿quién fue transfigurado junto a Jesús en la transfiguración? Eran Moisés y Elías. ¿Tú? La Biblia dice, ahora después de 6 días, Jesús llevó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, los llevó a una montaña alta por ellos mismos y fue transfigurado ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Y he aquí que Moisés y Elías se les aparecieron a hablar con ellos. Entonces Pedro respondió y dijo a Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, he aquí una nube brillante los cubrió. Y de repente una voz salió de la nube, diciendo, Este es mi amado Hijo, en quien estoy bien complacido. Y cuando los discípulos lo escucharon, cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo, Levántate, no tengas miedo. Cuando levantaron la mirada, no vieron a nadie más que a Jesús. Ahora, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, diciendo, No le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ahora, sin desviarnos, vi algo que despertó mi curiosidad mientras investigaba para este video. Si continúas leyendo esa historia, la historia de la transfiguración, Jesús parece indicar que Elías ya ha venido y que Juan el Bautista era, en cierto sentido, una reencarnación de él, o al menos su espíritu. Sé que suena loco y sé que algunos de ustedes no creen eso, pero escuchen esto. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Jesús respondió y les dijo, de hecho, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, pero hicieron con él lo que quisieron. Asimismo, el Hijo del Hombre también está a punto de sufrir a sus manos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba del juicio. Soy Juan el Bautista. Sabes, esto es lo que me encanta de la Biblia. Es un agujero de conejo interminable de nueva información. Puedes leer el libro, o debería decir libros, tantas veces como quieras, y no entenderás todo lo que dice. Pero tal vez investigue más sobre eso y haga un video al respecto.
Entonces, en conclusión, te he dado 3 teorías acerca del deseo de Satanás por el cuerpo muerto de Moisés. La teoría número 1 era que Satanás no creía que Moisés mereciera la vida eterna debido a sus pecados. Teoría número 2. Satanás quería el cuerpo muerto de Moisés como una forma de idolatría para los israelitas, desviando sus ojos del verdadero Dios. En la teoría número 3, se iba a utilizar a Moisés durante los tiempos finales. Veces, comenta abajo cuál te parece más lógico. Y tal vez esas teorías no tengan sentido y que tú tengas una completamente nueva. Déjame saber, compártelo en los comentarios. Espero que todos tengan un gran día. Paz.